Ok, ahí está el Evangelio de Lucas, capítulo 10, y quiero que leamos estos 13 versículos. He aquí, a partir del versículo 25, perdonen. He aquí un doctor de la ley. Se levanta para tentarlo diciendo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él entonces le dijo, ¿qué está escrito en la Torá? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios de todo corazón y con todo tu ser y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo, rectamente ha respondido, haz esto. Pero él queriéndose justificar, dijo a Yehoshua, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Yehoshua dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales, después de desnudarlo y golpearlo, se fueron dejándole medio muerto. Y por coincidencia, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo pasó por el lado opuesto. Igualmente un levita, al llegar junto al lugar y al verlo, pasó por el lado opuesto. Pero un samaritano que iba de camino se acercó a él y al verlo fue movido a compasión y allegándose vendó sus heridas, derramó aceite y vino y poniéndolo sobre su propia cabalgadura lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídalo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién de estos tres te parece que llegó a ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo, el que hizo la misericordia con él. Entonces Yehoshua le dijo, ve y haz tú lo mismo. Bendita sea la palabra del Señor. Ve tú y haz lo mismo. Esto nos guía a una pregunta. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a la gracia y a la misericordia que estoy seguro todos los que estamos aquí hemos recibido de Adonai? ¿Cuál debe ser mi respuesta? Casi siempre cuando nos congregamos, de alguna manera exaltamos la gracia y la misericordia que hemos recibido. Y esta expresión de ve y haz tú lo mismo, con la que concluye la muy famosa parábola del buen samaritano, esta palabra dicha por Yehoshua, ve tú y haz lo mismo, fue dada como respuesta a un intérprete de la Torá que preguntaba, ¿quién es mi prójimo? El texto que leíamos dice que es un doctor de la ley. Para la época, por supuesto, del segundo templo, un doctor de la ley era una persona con una gran connotación social, religiosa y en muchos órdenes en Israel. Y este término, doctor de la ley, viene desde tiempos
de la restauración del primer templo cuando el pueblo regresó de Babilonia. Y lo ostentó en primer lugar un hombre muy precioso de nombre Esdras. Estoy ahí en la pantalla leyendo Esdras 7:12. Por cuanto Esdras había determinado en su corazón tres cosas: escudriñar la Torá del Señor, practicarla y enseñarla. Esta palabra, doctor de la ley, debiera ser el resultado de estas tres acciones en la vida de un creyente: escudriñar la Torá. Ese es un llamado muy potente del Señor para nosotros. Pero no nos podemos quedar allí. Luego Esdras dice que la practicaba. Y claro, como resultado la enseñaba. Y miren este orden: primero escudriño, luego practico y luego enseño, pero no me puedo saltar el practicarla. Y fue esta clase de persona, este doctor de la ley, que dice se levanta para, la traducción usa un término que no es muy correcto, porque ¿quién puede tentar a Adonai? Es una traducción ambigua porque no, la misma escritura en Santiago 1, del 13 al 15, dice que Elohim no puede ser tentado ni él tienta a nadie. Entonces, la traducción no es coherente con la teología de la misma escritura. La escritura también dice ahí en Santiago que nosotros somos tentados apelando a nuestras concupiscencias y que una vez obedecemos esto, pues la concupiscencia da a luz el pecado. Entonces, no podía ser el maestro Yehoshua tentado, porque ya todos conocemos que él es Elohim disminuido. Pero bueno, vale la pena la aclaración. Esta parábola muchas veces es enseñada como una simple lección moral. Muchas veces es enseñada desde una perspectiva de lucha de clases sociales. Muchos hermanos orientados hacia la labor social la usan, y aún hay segmentos de los creyentes que hacen de ella una bandera de batalla para sus luchas sociales. Pero en el contexto hebreo del siglo primero, Yehoshua está revelando algo mucho más grande que debemos abrazar en nuestro corazón y que debemos llamarlo compasión activa. Grabémoslo en el corazón. Esta parábola revela algo: la compasión debe ser una acción, y la compasión activa es la evidencia de que nosotros, tú y yo, hemos recibido gracia y misericordia de parte del Señor. Porque los que hemos recibido gracia y misericordia, también hemos recibido un mandamiento del Mesías: si recibisteis por gracia, entonces dad por gracia. Más que una bandera de orden social, socialista, la gracia es el punto de partida. Y todos entendemos, algunos con mayor fuerza que otros, que en la mentalidad de la Escritura, la gracia, más que un favor inmerecido como comúnmente se enseña, la gracia implica una disposición del corazón. Esa disposición del corazón del mismo Creador hacia el ser humano, que movido por su amor por el ser humano, como hemos entendido, se vació, se disminuyó, se humilló para rescatarnos, para restaurarnos, y por supuesto, la gracia nos capacita.
La escritura dice en Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, vivamos en este siglo de manera sobria, justa y piadosa. Luego, la misericordia de aquel que recibió gracia debe ser el reflejo de esa gracia que se recibió. Es muy difícil que una persona que no conoce la gracia exprese misericordia. No es, por supuesto, una excepción. Lo más, lo más contundente a veces es ver personas que no conocen tanta escritura, pero reflejan misericordia. Y todos sabemos aquí que la misericordia viene de una raíz en hebreo que significa útero, matriz, rehem, y que ese rehem viene la palabra rahamín, que han interpretado o traducido como misericordia. Imagínense, hermanos, que la misericordia es un símbolo de la compasión entrañable, de la matriz, de las entrañas, una compasión protectora muy característica de una madre. Lo que está diciendo el texto entonces es que Adonai no solamente nos salva por gracia, sino que la gracia nos transforma, porque recibimos de gracia. Entre más vamos a la escritura, más somos conscientes de que no tenemos nada espiritualmente que no hayamos recibido. Y entre más profundizamos en la realidad de lo que somos, seres caídos, pecadores, y entre más luchamos porque el Espíritu de Dios nos transforme, más entendemos que a menos que Dios hubiera tenido ese amor de sus entrañas, ese amor entrañable da origen a su nombre, Elohim. Elohim es el nombre de Adonai que implica su amor de las entrañas. Y entonces esto nos lleva de manera natural, por supuesto de manera espiritual, a ser transformados para actuar con misericordia de una manera activa, de una manera tangible. Lucas 6:36 dice, sed pues misericordiosos, ahí estoy en el texto en la pantalla, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Es que es un llamado. Nuestra respuesta debe ser caminar como Él caminó. Por eso Yehoshua nos dice aquí, como cierre de esta parábola, ve tú y haz lo mismo. Es decir, por la gracia recibida, nosotros debemos misericordia practicada. Si yo recibo gracia, yo practico gracia. Y eso fue lo que le quiso decir Yehoshua a este doctor de la ley. En algún momento le dijo, cuando el maestro, y por algo era un maestro de la escritura, el Señor le pregunta, ¿qué está escrito en la Torá? ¿Cómo lees? ¿Qué lees? Y él repite de memoria el Shema Israel que usted y yo repetimos cada semana, porque dice aquí, amarás al Señor tu Dios de todo corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Mesías le responde dos cosas muy importantes. Primero, rectamente ha respondido. Y es tremendo que muchos hermanos responden rectamente a la escritura y la conocen. Pero el Mashiach le dijo al doctor, haz esto, hazlo, ¿lo conoces? Hazlo. Entonces, ve tú y haz lo mismo. Es el llamado de alguien que ha recibido gracia a expresarla como misericordia, pero a veces ante la situación del que sufre, del que está herido, nosotros hacemos expresiones de todo tipo, hasta en manera diminutiva, pobrecito, pero más que sentir compasión, la enseñanza es que hay que intervenir, tenemos que involucrarnos.
Tenemos que cuidar al herido. Tenemos que romper las barreras religiosas, étnicas, sociales. Y tenemos que actuar conforme a la Torá. Ese es el punto. Y por eso la expresión del Mesías, ve tú y haz lo mismo. Ve tú y haz lo mismo. Aquí dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, estos dos mandamientos, de estos dos mandamientos penden, cuelgan todos los 613 mandamientos, toda la Torá, todos los profetas, todos los escritos. Qué precioso. Entonces, como una primera conclusión, la verdadera evidencia de que hemos recibido gracia no debe ser solo la gratitud interna. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí estamos muy agradecidos con el Creador. Pero más allá de la gratitud, la verdadera evidencia de la gracia es, en primer lugar, la santidad a la que hemos sido llamados, pero en segundo lugar, a una misericordia activa. Y como el samaritano, vamos entrando aquí en la revisión de este precioso texto, el samaritano se acercó y dice, vendó sus heridas derramando aceite y vino. Qué precioso. Él se acercó con unos elementos tan preciosos como el vino. El vino es una figura de la redención. Él se acercó con un corazón redentor y dice que la sanidad vino por la redención, por limpiarlo con vino, pero también dice la escritura que lo sanó con aceite, que es un símbolo del Espíritu. Él usó vino, él entendía lo que es la redención. Y esto es tremendo porque este era un samaritano, no era un judío. Y usó un símbolo del Espíritu para sanar al herido. Nosotros igualmente estamos siendo llamados a ser instrumentos de compasión restauradora. Ve tú y haz lo mismo. Esta es una invitación muy preciosa del Creador para nosotros. Ve tú y haz lo mismo es una respuesta coherente a la gracia. Yo pienso que lo más dañino de nuestro caminar con el Señor es la falta de coherencia. Es que nuestras palabras y nuestras acciones no estén haciendo match, no estén enlazadas. Yo pienso que la gran pregunta de muchos a nosotros, a mí, la pregunta que otros nos hacen es, no que tú eres creyente, porque tus acciones no me dejan ver lo que me dices. Ve tú y haz lo mismo es una respuesta coherente a la gracia y a la misericordia recibida por el Señor. Qué precioso que este sea el cierre de esta parábola. Que con esta palabra, ve tú y haz lo mismo, el Señor cierre una de las parábolas más revolucionarias del Nuevo Testamento, el buen samaritano. Y aquí Yehoshua está de alguna manera redefiniendo la esencia misma del cumplimiento de la Torá. Más allá de responder rectamente, la siguiente frase del maestro fue, haz esto, porque muchas veces tenemos los conceptos correctos, pero no los verbos adecuados. Y ese es el llamado, que la esencia del cumplimiento de la escritura debe ser una respuesta que se adecue a la gracia y a la misericordia. Es tremendo que este doctor de la ley se quiso hacer el justo,
porque un doctor de la ley en la época del primer siglo dominaba Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y sabía toda la demanda con la viuda, con el huérfano, con el extranjero. Como él dice, queriendo justificarse, como él que conoce la escritura, le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Pero si es que un hebreo del primer siglo sabía plenamente lo que implicaba la justicia. Y por eso el Mesías responde con esta parábola donde una persona considerada por el Israel de la época como un samaritano, que era considerado un apóstata, impuro. Los que conocemos la historia sabemos que en el año 720 antes del Mesías, Samaria, las 10 tribus del norte cometieron una abominación terrible, apostataron, se separaron de Israel. Y esta era la opinión de un hebreo del primer siglo acerca de un samaritano que era un apóstata. Pero lo más precioso es que la respuesta del Mesías, la parábola usa a un samaritano, a un ser marginado, considerado apóstata, considerado impuro. Y lo más tremendo es el contraste, como lo vamos a revisar, ya lo leímos, que un apóstata impuro, marginal, según la tradición de la época, perdón, cumpla la Torá mejor que un sacerdote, que un Cohen o que un Leví. Porque ustedes saben que cuando el maestro comparte la parábola, menciona a dos personas que coincidencialmente pasaron por allí. Aquí dice, por coincidencia, cierto sacerdote. Imagínense un sacerdote israelí de la época del primer templo, segundo templo, había pasado por un estudio 5 años de Torah antes de ser sacerdote y conocía perfectamente las demandas del Creador con los extranjeros, los heridos. Conocía la escritura de los profetas en Oseas 6:6. El Señor dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, porque conocimiento de Elohim quiero más que holocaustos. O sea, la expresión clara de que la misericordia debe ser una manifestación de la gracia que hemos recibido. La gracia es el favor transformador del Señor, que no solamente nos perdonó, la gracia tiene que capacitarnos. Y hay una serie de verbos de la acción del samaritano que quisiera que miráramos aquí. Voy a poner el cursor, espero que estén viendo la pantalla. El verso 33. Aquí está mi cursor. Y si tienes tu Biblia de papel, lo cual siempre te recomiendo, miren los verbos que implican acción de este samaritano. Se acercó, lo vio. Lo vio es más que el acto simple de observar con los ojos. Él profundamente se dio cuenta de la condición. Y una vez que se acercó y lo vio, se movió a compasión y acercándose lo vendó, otro verbo, derramó aceite y vino, lo alzó, poniéndolo, dice aquí la traducción, sobre su propia cabalgadura, lo alzó. Luego dice, lo llevó, luego dice, cuidó de él. A partir de esta parte dice, al partir, perdón, del mesón, sacó, se metió la mano al bolsillo, sacó 2 denarios. Bueno, no tenía bolsillo, sacó de la bolsa porque era un hebreo con una bolsita. Sacó 2 denarios, le dijo al mesonero, cuídalo. Y además le dijo, todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré.
verbos, se acercó, lo vio, se movió, se acercó, derramó, lo alzó, lo cuidó, pagó, pidió que lo cuidaran y prometió regresar. Ahí hay toda una maravillosa visión panorámica de lo que significa el actuar de alguien como nosotros que ha recibido gracia. Todo esto refleja el actuar del propio Yehoshua, porque Yehoshua con todo esto está reflejando al verdadero buen samaritano que es él, que se humilló, que se vació, que no abrió su boca y que se humilló para levantar al herido, o sea, a nosotros, que pagó por nuestra restauración. Este es el más precioso resumen de la obra del Mesías. Este doctor de la ley, lamentablemente, era ciego a esto. Esta frase, haz tú lo mismo, que en el Evangelio está en hebreo, perdón, en griego, perdón, está conjugado en una conjugación verbal imperativa en presente activo. No vamos a dar ahora una expresión de gramática griega, pero hay un verbo en griego que es el aoristo, que es un imperativo en presente activo, que en griego denota una acción continua y repetida. O sea, no solamente le dijo, haz tú lo mismo, lo que nos está diciendo esta tarde a nosotros es, sigue haciendo como él hizo. Eso es lo que está conjugado en la escritura. Sigue haciendo como él hizo. No se trata ni siquiera de un acto puntual de compasión. Se trata de un estilo de vida moldeado por la misericordia. Hace unos meses yo compartía una escritura en Miqueas 6:8. Miqueas 6:8 dice, Él te ha declarado lo que es bueno y hablábamos de tres cosas. Hacer justicia es cumplir los mandamientos, es hacer el procedimiento, pero luego dice amar la misericordia. A la par que hacemos justicia, a la par que entendemos los mandamientos, amamos la misericordia. Y a la par que hacemos las dos primeras cosas, hacemos la tercera. Este es un reto grandísimo para nosotros. Somos humildes ante Elohim. Esta es un llamado de toda la escritura, de toda la Torá, los profetas, los escritos, los salmos, los evangelios. Esta es la verdadera respuesta nuestra a la gracia del Señor. Es vivir conforme al espíritu de santidad, andando en los mandamientos que gracias a Dios ahora para nosotros es posible cumplirlos. Para nosotros de el pacto renovado es posible cumplir los mandamientos, porque nosotros tenemos un plus que Israel no tuvo, el Espíritu de Dios. La promesa del pacto renovado en Ezequiel 36:25 en adelante está en la pantalla, dice, rociaré agua limpia sobre vosotros, seréis limpios de todas vuestras inmundicias, aquí está la gracia, os limpiaré de todos vuestros ídolos, os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo, aquí está el Espíritu de Dios dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne, pondré dentro de vosotros mi espíritu, porque si Él pone su espíritu, yo tendré un nuevo espíritu, y dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto es realmente precioso, mis hermanos.
Así como Yehoshua nos rescató, a mí me rescató estando muy herido. La verdad, yo estaba muy herido. Estaba herido por el pecado. No sé cuántos de nosotros fuimos rescatados estando heridos por el pecado. Pero su trabajo, según este texto de Ezequiel, es ser capacitados para que seamos como Él, para que obremos misericordia de forma activa, de forma deliberada y de manera constante. Una conclusión a este punto de la revisión de la Escritura es que el que ha recibido gracia y misericordia en un proceso gradual y ojalá ascendente, deja de vivir para sí. Ya no podemos vivir para nosotros. Y ese es el gran examinador de nuestra vida presente. Estamos viviendo solo para nosotros. Realmente la muestra de nuestra madurez espiritual no es que tantos textos conocemos. La muestra de nuestra madurez espiritual es que tanto estamos ocupados para Él, en las cosas de Él, en hacer misericordia, en cuidar al herido, en vendar al herido. ¿Qué tanto nos hemos convertido como el Mesías en una vasija que se derrama y que derrama compasión de manera continua, en obediencia amorosa? Haz tú lo mismo no es solo una exhortación moral o ética. Haz tú lo mismo es una declaración profética de la transformación por el Espíritu. El apóstol Pablo dice en Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la Torá es el amor. Y el mismo apóstol Pablo en Efesios 5, del 1 al 2 dice, sed imitadores de Elohim como hijos amados y andad en amor. Con el texto abierto, quiero que lo miremos. Voy a volver al texto. Con el texto abierto, el Mesías, esta tarde, como lo hizo hace 2000 y más años con el doctor de la ley, el Mesías, con este texto, confronta la religiosidad del que sabe mucho, pero hace poco. Este llamamiento de esta tarde, ve tú y haz lo mismo, es una confrontación del Espíritu de Dios a la religiosidad nuestra. Todos nosotros tenemos un grave riesgo. Muchas veces no percibimos, pero nos vamos volviendo muy religiosos y muy sabelotodos. Pero el Señor nos confronta con amor. La religiosidad, si quisieras una definición de religiosidad, religiosidad es la marca del que sabe mucho, pero hace muy poco. Porque en el pensamiento de la escritura, la verdadera emuná, que han traducido como fe, siempre va acompañada de buenas obras. La verdadera fe, como la llaman, que realmente es emuná, educación, siempre va acompañada de buenas obras. No puede ser, y Jacob, que han traducido como Santiago, un apóstol de Machiach, Jacob, Santiago, capítulo 2, versículo 18, está aquí en la pantalla. Dice, mas aún alguien dirá, tú tienes emuná, yo tengo obras. Como si quisiera decir, bueno, tú estás muy claro en lo que sabes, pero yo estoy más ocupado en lo que hago.
Y esta persona le dice, muéstrame tu emuná, tu fe, sin las obras. ¿Cómo tú me vas a decir que tienes mucho conocimiento de la escritura y haces muy poco en la casa de Dios? Y por eso él dice, muéstrame tu emuná sin obras y yo te mostraré la emuná por mis obras. Es un equilibrio precioso, maravilloso. Y lo que el Mesías está enseñándonos esta tarde con esta parábola es que el samaritano hizo lo que la Torá demanda. Aunque el samaritano no pertenecía al grupo religioso correcto, aun cuando el samaritano para ese momento, casi 1000 años después de la separación de las 10 tribus del norte, de pronto lo que confesaba de la Torá ya no era muy correcto, pero fue considerado justo por el Mesías mismo, por lo que hizo con lo poco que había recibido. Aquí el Señor nos está haciendo un llamado, como el mismo Santiago, Jacob nos dice que tengamos cuidado de ser oidores olvidadizos, que tenemos que ser hacedores de la perfecta Torá de la libertad. Recordemos y miremos hacia nuestro interior. Sé mucho, pero hago poco. Soy un religioso. Gálatas 5:6, dicho por Pablo a los judaizantes de su época, nada menos que en el libro de Gálatas, Gálatas 5:6, Pablo está diciendo porque en Machía Yehoshua ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fidelidad que obra por el amor. A veces la circuncisión de muchos no vale nada porque no hay expresiones de fidelidad y de amor. En Machiac no era que Pablo estaba diciendo de una manera que estaba despreciando la circuncisión. Él está diciendo, no, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino lo más precioso que han traducido como fe, la fe o la fidelidad que obra por el amor. Entonces, mis hermanos, ve tú y haz lo mismo es una llamada directa, muy directa esta tarde, para mí, para nosotros, para que vivamos como canales de la misericordia que hemos recibido. La gracia transformadora es la mejor manera de imitar a Elohim. La obediencia práctica a la Torá es una expresión de la famosísima petición del Padre Nuestro, esa oración tan famosa, cuando el Mesías le enseña a los discípulos a decir, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. En el cielo, por supuesto, la voluntad de Elohim se hace, pero el gran desafío de nosotros es que la voluntad de Elohim se haga en la tierra, en mi casa, con mi familia, con mi vecino, con el extraño. Entonces, si nosotros no somos canales de la misericordia que hemos recibido, es porque no estamos permitiendo que la gracia nos transforme para imitar al varón perfecto. Y que la única manera de obedecer prácticamente la Torá y manifestar el reino de Dios aquí en la tierra, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Cuando nosotros actuamos como buenos samaritanos, entonces la voluntad de Dios se está haciendo en la tierra como se hace en el cielo. Cuando compartí hace meses Miqueas 6:8, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno
¿Y qué pide Adonai de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte andando con tu Elohim. Esto lo conocía el doctor de la ley. Claro. Y este texto de Miqueas 6:8, vamos a llamarlo el trípode de la vida justa. Hacer justicia, según el deber ser, obedecer los mandamientos. Eso es maravilloso que conozcamos los mandamientos. Pero hacer misericordia es tan valioso como cumplir los mandamientos. Y humillarnos andando con el Señor. Este es el trípode de la vida justa. Obedecer los mandamientos, practicar misericordia y ser humildes. ¿Y a qué le podemos llamar? Y este es el corazón del Tanaj, del Nuevo Testamento. Hacer justicia es intervenir a favor del oprimido. Por eso toda una instrucción en Éxodo, Deuteronomio, Éxodo, Números, Levítico, para cuidar del huérfano, para cuidar de la viuda, para cuidar del menos o del más vulnerable. Amar la bondad implica tener una disposición activa hacia el otro. Pero qué regalo precioso la última palabra de este texto de Miqueas, caminar humildemente. ¿Cómo podríamos decir en términos modernos caminar humildemente sin hacer exhibicionismo espiritual? Porque a veces hacemos mucho exhibicionismo de lo que conocemos, de lo que sabemos, pero no, el llamado del Señor es triple: juzgar rectamente, intervenir a favor del oprimido, amar la bondad de una manera, de una disposición activa para bendecir al otro, pero caminar humildemente. Este trípode no está hablando de creencias abstractas, porque muchas veces a los oídos de otros, toda la escritura que podemos verbalizar puede sonar como creencias abstractas. Este trípode está hablando de una vida de acción relacional, mi trato con los demás como la respuesta al pacto. Y podría, por falta de tiempo no lo hago, compartir muchos textos de los profetas, de los salmos, donde la escritura está saturada de estas tres maravillosas cosas. Podría decirles, y algunos lo sabemos, que del Antiguo Testamento la misericordia no es un sentimiento. No, la misericordia es una conducta concreta. La misericordia es la manifestación activa de que nosotros hemos recibido la bondad del Señor. Cuando el Mesías nos dice esta tarde, ve tú y haz lo mismo, Él nos está haciendo un panorama profético de toda nuestra herencia en el Antiguo Testamento. Y cumplir con estas acciones no es opcional para el que ha sido alcanzado por la gracia. Es la evidencia visible de que la Torá está escrita en nuestro corazón. Yo quisiera, para terminar aquí antes de orar, revisar los verbos que ya revisamos. Vuelvo al texto original. Me quiero quedar aquí. Y quisiera que, si tienen la disposición de tomar nota, ¿cuáles serían las acciones prácticas que nosotros debemos desarrollar
a la luz de los verbos que enumeré, que están enumerados aquí, que están en rojo y subrayados y con negrilla. Lo primero que dice, se acercó. Ustedes recuerdan una palabra estudiando Levítico que es corbán. Corbán es acercarse. Y un corbán es un sacrificio que hace alguien para acercarse a Dios antes de la revelación de Mashiach en la tierra. Cuando dice se acercó, está hablando de que él tomó una iniciativa voluntaria de proximidad con alguien que estaba herido. Él no esperó a ser llamado. Él venció las barreras sociales, religiosas, personales para acercarse. Recuerden, el verbo karab, la misma raíz del sacrificio, corbán, implica acercarse a Dios por medio de otro. En este caso, Dios se acercó al herido por medio del samaritano. Y la escritura está llena de expresiones como las de Isaías, de partir el pan con el hambriento, que alberguemos a los pobres errantes en la casa. ¿Qué sería hoy la aplicación práctica? Hoy acercarnos implica visitar, llamar, escuchar, presentarnos, salir del confort para llegar a la realidad de un herido. Y no solamente las personas están heridas porque alguien las golpeó, como en el caso de la historia que lo dejó casi muerto. Hay cantidad de personas heridas. Hay cientos de personas heridas que inclusive pueden no dejar ver sus heridas, sino más bien que las ocultan, pero están heridos. Pero necesitamos acercarnos. Lo segundo que hizo es que vendó sus heridas. Vendó sus heridas. Y lo más precioso, vendó las heridas con aceite y con vino. Dice precioso el texto, viéndolo, fue movido a misericordia y vendó sus heridas echándoles aceite y vino. El vino es un símbolo precioso de la sangre. Y todos sabemos por Levítico que la sangre implica limpieza, implica redención. Él no solamente se acercó a esta persona a sanarle la herida física, él se acercó en una actitud redentora. El texto de Levítico dice, la vida está en la sangre y yo os he dado la sangre sobre el altar para hacer reconciliación. Y también se acercó con aceite, símbolo del Espíritu, y el aceite, símbolo de alivio. El aceite, símbolo de unción. El aceite, símbolo de sanidad. Por alguna razón maravillosa, el Salmo 23 dice, unges mi cabeza con aceite. Sanar implica que intervengamos con ternura, que escuchemos, que aconsejemos, que consolemos, que oremos, que suplamos necesidades inmediatas. El uso del vino y el aceite denota que a este samaritano esto le costó, porque el vino y el aceite de olivas siempre hasta hoy en Israel son muy costosos. Entonces, aquí hay una acción práctica, mis hermanos. Necesitamos intervenir con ternura. Luego dice, lo levantó, aquí dice, poniéndolo sobre su propia cabalgadura. Está tirado en el suelo, está herido, pero él lo cargó, lo levantó. Implica que lo dignificó, que lo restauró, que restauró su capacidad para andar. Dice, poniéndolo en su cabalgadura. En la cultura hebrea, levantar a alguien implica restaurar su honor. Cuando nosotros comunicamos el evangelio a un pecador,
Le estamos ofreciendo la maravillosa opción de que su honor, pisoteado por el pecado, la carne y el enemigo, sea restaurado. No solamente lo ayudó físicamente, le devolvió la dignidad, le devolvió la movilidad. Qué precioso es el discipulado, porque levantar a un herido es darle palabra de identidad, es devolverle su lugar a los pies del Creador, es traerlo a la congregación, es confiar en Él, es ayudarlo a reincorporarse. Cuando nosotros discipulamos una persona, nosotros estamos ayudando a alguien que está golpeado por los conflictos, por la culpa, por la indignidad, lo estamos en el poder del Señor levantando. Luego dice aquí que lo cuidó de él. O sea que no fue algo de un minuto, fue algo que denotó tiempo, salirse de su propia agenda. Cuidar implica en el hebreo velar, proteger, acompañar. La palabra guardar en la escritura es la misma palabra usada cuando el Señor le ordenó en Génesis a Adán y Eva que guardaran del huerto. Cuidar en hebreo es chamar, que significaba guardar el huerto. Y cuando él dice que él lo cuidó, está usando la misma palabra del mandamiento de cuidar el huerto. Esto es precioso. No solo es asistir, es atender continuamente, es proteger, es alimentar, es preservar. No se trata solamente de que comuniquemos el evangelio. Hoy cuidar implica seguimiento, implica acompañamiento, implica cobertura espiritual y emocional. No abandonarlo después del primer auxilio. Luego dice, pagó su estancia y prometió volver. Sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, todo lo que gastes de más yo lo pagaré cuando regrese. Este acompañamiento incluyó hasta provisión económica. Este acompañamiento incluyó un compromiso a largo plazo. Él dijo, volveré. Hoy implica invertir tiempo, invertir recursos, invertir cuidado sin temor a dar de lo que creemos que es nuestro para bendecir a otro. Significa ser parte de su proceso de sanidad. No es una asistencia superficial, es un trabajo de largo plazo. La parábola del samaritano, mis hermanos, no es una historia de bondad casual. Esta es una hoja de ruta maravillosa para vivir la justicia de la Torá de manera práctica por medio de la compasión activa, como una manifestación de que Mashiach está en nosotros. Cada uno de estos pasos es un mandamiento de acción: acercarse, sanar, levantar, cuidar, proveer, comprometerse. Con estas palabras, ve tú y haz lo mismo. Cierra toda esta parábola el Señor y nos habla en esta noche para que oremos. Yo quisiera que tuviéramos un tiempo comunitario de oración. Yo quisiera invitar a algunos de mis hermanos para que hagamos de la oración a la luz de estos principios maravillosos de la Escritura, a este llamamiento hermoso, pidiéndole al Espíritu de Dios que esto no se quede como una bonita enseñanza, como decía Iván Darío, sino que
esto permee nuestro corazón y que hagamos una oración de compromiso espiritual. Quisiera invitar a algunos de mis hermanos para que hagamos de la oración, cada hermano que va a orar va a representarnos a todos. Así que, aun cuando el hermano que va a orar en primera persona por uno de estos puntos, nos vamos a unir a él. Voy a ir invitándolos en la medida en que los voy llamando. Perdónenme en un segundo para que oremos. Quisiera compartir aquí una determinación en oración que cada uno de nosotros va a hacer. Y voy a irlos llamando a los hermanos. Ve tú y haz lo mismo. Quisiera invitar a Juan Esteban. Y ahí están los distintos verbos, maravillosos verbos, mandamientos que resultan del llamado del Mesías. Ve tú y haz lo mismo. Vamos a hacer distintas oraciones en cabeza de algunos hermanos. Invito a Juan Esteban para que ore por la primera determinación a estar disponibles. Claro que sí, pastor. Dice, se acercó. Lucas 10:33. El compromiso. Me determino a estar atento a las necesidades de los que me rodean, sin indiferencia ni excusas. Adonai, despierta mi corazón para no pasar de largo cuando alguien necesita mi ayuda. Amado Padre Celestial, Señor, qué enseñanza, qué llamado de atención el que nos hiciste en esta tarde, Padre Celestial, con esta enseñanza que trajiste a nosotros, Señor. Padre, yo primeramente, Señor, reconozco delante de ti que he sido, no he sido lo suficientemente atento, Señor, a mirar las necesidades de las personas que están a mi alrededor. Padre, con tanta necesidad, Señor, y muchas veces somos indiferentes, Padre Celestial. Yo te pido, Señor, que me ayudes a estar atento, Padre Santo, a siempre tener en mi corazón, en mi mente, el estar atento a las personas que me rodean, Señor, a cada necesidad, Padre Santo. ¿Cómo podemos mostrar, Señor, y cómo podemos modelar tu carácter si somos indiferentes a las necesidades que tantas personas sufren, Señor? ¿Cómo podemos hablarles de amor, del amor de nuestro Dios, si somos indiferentes a sus necesidades? ¿Cómo podemos mostrar, Señor, lo que tú has hecho por nosotros cuando nosotros somos egoístas o pensamos que nuestro prójimo es simplemente personas que ya han sido llamadas por ti, que han nacido de nuevo? Aquí vemos claramente que eso no es el prójimo, Señor. El prójimo es cualquier persona que pueda necesitar de nuestra ayuda. En este pasaje, Señor, vemos claramente un samaritano que estaba alejado completamente o por lo menos parcialmente de lo que se creía en su momento. Y ese fue el ejemplo que tú mismo nos diste, Señor. Personas del común, personas de nuestros trabajos, de nuestros estudios, vecinos, personas que están ahí y tú nos pones las oportunidades, Señor. Ayúdame, Padre Santo. Yo determino, Señor, a hacer un cambio radical en mi vida para mostrar tu amor inmerecido, Señor. Y de esa manera las personas puedan abrir su corazón y ver tu amor. Tu amor es ese amor que tú derramaste en el madero. Yo te pido, Señor, todo esto usando tu santo nombre, Hashem Yehoshua HaMashiach. Amén, amén. Continuemos con Juliana con la siguiente determinación. Perdón, claro que sí, pastor. Compasión activa. Fue movido a misericordia. Compromiso. No dejaré que el dolor del prójimo me sea ajeno. Haré algo. Señor, dame tus entrañas de compasión para sentir lo que tú sientes por el herido.
Padre amado, bendito Señor, venimos ante tu presencia, Padre, en acción de gracias por esta palabra recibida en el día, en la noche y en el día de hoy, Señor. Nos has llamado a servir a nuestro prójimo, Padre. Gracias, Señor, porque nos has mostrado lo que debemos hacer, Señor. Quizás nos hemos vuelto religiosos, Padre, creer que estamos llenos de conocimiento, Señor, pero no nos paramos, Señor, a ayudar a la persona que necesita, a acompañarlo, a hacerle seguimiento, Señor, quizás a darle un mensaje de aliento, Padre. El saber que te conocemos, Señor, y aún así quizás esa persona aún no te conoce y no le hablamos de ti, de lo grandioso que eres, Padre. Asimismo, Señor, te pido perdón, Señor, si en algún momento alguien ha estado de pronto esperando mi ayuda o una palabra, Señor, y simplemente hemos sido o he sido indiferente, Padre Santo. El día a día, Señor, nos consume, el mundo nos consume, pero no estamos llamados a esto, Señor. Estamos llamados a, a seguir lo que tú hiciste, Padre Santo. Como dijo Yeshua, haz tú lo mismo. Es pensar en tú qué harías y hacerlo así mismo nosotros, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que nos des el conocimiento y también las fuerzas, Señor, para ayudar al que lo necesita, independientemente de quién sea, Padre, un desconocido, un familiar, alguien de nuestra iglesia, hasta nuestros propios familiares, Señor, esposos, que sepamos el momento que están pidiendo a gritos ayuda, Padre, sin ser indiferentes, Señor, como tú nos lo hiciste saber a través del pastor. La misericordia es una conducta concreta de que hemos recibido tu bondad, Padre. Así debemos hacerlo, Señor, así debemos andar todos los días. Todo eso te lo pido, Padre, y que sea así a partir de ahora. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén. Continuemos con Elenita, la siguiente determinación y oración. Claro, pastor, dice, vendó sus heridas. Compromiso, usaré lo que tengo, palabras, tiempo, recursos para sanar y restaurar. Ruach HaKodesh, úsame como aceite y vino en manos tuyas para sanar corazones quebrantados. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, Señor, en el que nos has permitido conocer esta historia una vez más, tan reveladora, tan clara, Señor, que refleja tu misericordia, tu justicia, tu amor por aquellos desválidos y necesitados de este mundo, Señor. Y no dejo de pensar en el propósito que has depositado en mí, en mis hermanos, y me lleva a leer Isaías 61, donde dice que tu espíritu está sobre nosotros porque nos has ungido, Hashem, nos has enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Oh Señor, y esto es lo que yo veo en el samaritano, Señor, una generosidad, una compasión de tan alto nivel, Señor, dejando atrás inclusive su cultura, dejando atrás el qué decir, pero yendo hacia el rescate de un ser humano dolido, necesitado, rescatando su dignidad y honrando su vida, Señor, como tú lo harías, Padre. Yo te pido que nos permitas ser agentes para vendar heridas, para atender al prójimo, para ser oportunos en dar una palabra, en hacer una oración por todos aquellos, Señor, que padecen en estos tiempos. Padre, permítenos ir más allá de nuestras necesidades, de querer construir para nuestro propio beneficio. Permítenos
Permítenos, Señor, dar de nuestro tiempo, de nuestros recursos, profesar tu palabra, Señor, tu reino. Permítenos que lo que pedimos que venga del cielo se haga en la tierra, nosotros seamos promotores de ello, Señor. Permítenos interceder, permítenos intervenir de forma tangible, Señor, con actos concretos, porque también tus obras, Señor, hablan de tu amor y hablan de tu gracia, Señor. Oh Ruach HaKodesh, permítenos alinearnos al corazón del Padre para hacer sus obras, para entender lo que Él necesita, Señor, para ser oportuno ante el necesitado, ante la viuda, ante el huérfano, Señor, ante nuestras propias familias y sus necesidades, Señor. Ruach HaKodesh, úsame como aceite y vino en tus manos para sanar los corazones quebrantados. En el nombre de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Continuamos con nuestra hermana Maritza, orando. Sí, pastor. Restauración de dignidad. Lo levanto y lo monto en su cabalgadura. Compromiso. Ayudaré al caído a recuperar su identidad, su valor y su camino. Padre, dame palabras y actos que levanten al que ha perdido su valor. No quiero herirte, Señor, con mi insensibilidad. Ayúdame a cumplir tu voluntad hacia mi hermano necesitado, mirando siempre lo que hiciste en la cruz por mí. Ayúdame a tener gratitud por todo lo que hiciste por mí y tener el compromiso de ayudar al caído a recuperar su identidad. Te lo pido todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén. Oremos con Hilda. Aquí estoy. Deme un momentico que perdí la página, pastor. Aquí estoy. Hospitalidad. Lo llevó a un mesón y cuidó de él. Compromiso. Abriré mi espacio, mi agenda, mi vida y para acompañar a quienes necesitan sostén. Adonai, enséñame a cuidar como tú cuidas, sin prisa, sin egoísmo. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por esta palabra que nos has traído esta tarde por boca de nuestro pastor. Señor, como dice tu palabra, haznos hacedores de tu palabra y no solamente oidores, acumulando conocimiento cada día. Ayúdanos, Señor, a mostrarlo, Padre. Y en esta hora, Señor, yo aprovecho la oportunidad para pedirte perdón, Señor, porque estuve yo en un punto de ayudar y no lo hice. No lo hice con excusas, porque si eran excusas, yo sé que podía hacerlo y no lo hice. Te pido perdón, Señor, porque me pusiste a la persona en el momento. Sé que no ha sido reciente, fue hace mucho rato, pero yo tenía el conocimiento y la capacidad para mostrar tu amor, para mostrar tu misericordia y no lo hice y hoy me estás llamando la atención. Yo te pido que me perdones, Señor, y me des la oportunidad de, de, de hacerlo, Señor, y de cumplir eso que tú nos estás enseñando hoy. A tener, Señor, ese compromiso de ayudar al necesitado, del que toca nuestra puerta, de las personas que sabemos que están heridas y vendarlas, Señor, y ayudarlas. De esa hospitalidad, Señor, que hoy en día sería, Padre amado, abrir nuestro corazón, como decía el pastor, escuchar la necesidad y no pasar de lejos, Señor, ante la necesidad. Ayúdanos, oh Padre, ayúdame, Señor, a ver, a acercarme, Señor, a las personas necesitadas. Y que tu Espíritu Santo dé palabras, Señor, de cómo asistir, de qué manera tocar vidas, Señor, y demostrar con hechos lo que hemos aprendido. No solamente tener el conocimiento, como dice el apóstol Santiago, mostrar nuestra fe a través de las obras, de las buenas obras que tú has preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas. Señor, ayúdanos.
Ayúdame, Señor, a ser hacedora de tu palabra, de todo lo que hemos aprendido hoy, de esos 5 compromisos, 6 compromisos, Señor, de todas esas cosas que el pastor nos ha enseñado, Señor, hoy, a través de tu palabra, Señor. Acercarnos, Señor, mirar al necesitado, que nuestro corazón se mueva a la misericordia, vendar al herido, Señor, poner de nuestros recursos, sabiendo, Señor, que tú has puesto todo lo que tenemos en nuestras manos, que nosotros no merecíamos lo que tenemos y sí tú lo has puesto, Señor, y lo has dado todo, dando tu propia vida y vendando, Señor, las heridas del pecado en nuestra vida. Señor, ten misericordia. Yo sé que decir que tengas misericordia es redundar porque ya la tuviste en el madero, pero ayúdanos, Señor. Sobre todo ayúdame, Padre, a andar en lo que he aprendido. En el nombre de Yeshua yo te lo pido en esta tarde. Amén y amén. Continuemos con Iván Darío. Claro, pastor. Dice, inversión generosa. Sacó 2 denarios. Compromiso. No me rehusaré a dar de mis bienes para ayudar al que sufre. Yehoshua, hazme generoso como tú, que diste tu vida por nosotros. Señor, primeramente quiero darte tantas gracias por esta palabra que ha sido entregada en los labios del pastor, tan necesaria, tan pertinente, Padre. Te doy gracias, Señor, oh Señor, porque si tú hiciste todo lo que hiciste por alguien tan insignificante como yo, Señor, si tú diste tu vida por alguien que te ignoraba, entonces mi vida ya no me pertenece, Señor, es tuya. Señor, gracias porque me has dejado entender, Padre, que no tengo nada que no haya recibido, que no soy dueño de absolutamente nada, Señor. Soy simplemente mayordomo de lo que tú, en tu soberanía, Padre, has definido poner en mi mano de manera temporal. Dame la sabiduría, dame la revelación. Señor, apercíbeme para usar los recursos en la forma que tú definas que sean usados, Señor. No permitas que esté tan distraído como para no ver la necesidad del que está cerca de mí, Señor. Llama mi atención, Padre de los cielos, sabiendo que toda necesidad, Señor, que se presenta delante de mis ojos es una oportunidad para expresar tu amor, para representarte, Señor, como tú esperas ser representado. Te doy gracias, Dios Todopoderoso, por esta palabra, Señor, que toca tantas aristas de lo que es verdaderamente vivir tu palabra, de lo que es verdaderamente imitar tu caminar, Padre amado. Bendecimos tu nombre, Dios amado. Damos gracias por llamar nuestra atención, por tocar nuestro corazón y por mover nuestra acción, Señor. Que podamos tener muchas oportunidades para expresar generosidad desde los recursos que tú mismo has puesto en nuestra mano, Señor. Así sea, Padre Santo, yo te lo pido. Usando tu nombre santo te oro. Hashem Yehoshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Oremos con Miguel. Ya, pastor, qué pena, estaba desbloqueando el micrófono. Dice, fidelidad a largo plazo. Y todo lo que gastes de más, yo lo pagaré cuando regrese. Compromiso. No abandonaré procesos de restauración a la mitad. Perseveraré. Señor, dame un corazón comprometido hasta el final como el tuyo.
Hmm. Padre amado, hoy pongo mi vida en tus manos y decido confiar plenamente en ti, aun cuando no tenga todas las respuestas ni vea el resultado inmediato. Padre, te pido que me des un corazón fiel, un corazón firme y verdaderamente comprometido, que no abandone los procesos de restauración que tú has comenzado en mí, incluso cuando son largos o dolorosos. Ayúdame a perseverar cuando el camino se haga difícil, a mantenerme constante cuando las fuerzas falten y a no rendirme a mitad del proceso. Enséñame a caminar con obediencia, humildad y fe hasta el final, confiando en que tú estás obrando en cada detalle. Recuérdame cada día que tú eres fiel, que cumples tus promesas y que nada de lo que entrego en tus manos es en vano. Hoy descanso en tu tiempo perfecto, confío en tu propósito eterno y me aferro a tu amor que nunca falla. Todo por esto en tu santo nombre, Hashem Yehoshua HaMashiach. Amén. Continuemos con Camila. Ok, identificación con el herido. Compromiso. Recordaré que yo también fui el herido y fui levantado por tu compasión. Gracias, Yehoshua, porque tú fuiste el buen samaritano que me encontró en mi quebranto. Padre amado, hoy vengo ante ti con un corazón agradecido. Reconozco que yo también fui el herido y que fue tu amor, tu compasión, tu misericordia, tu gracia y tu fidelidad lo que me levantó. Gracias, Hashem, Yehoshua HaMashiach, porque tú siempre has estado conmigo. En cada momento de necesidad tú te acercaste a mí, me viste con amor, te moviste por compasión, sanaste mis heridas, me levantaste, me cuidaste, me sostuviste. Ayúdame a no olvidar todo lo que has hecho por mí, a vivir con un corazón agradecido y a ver y tratar a otras personas con la misma compasión, gracia y misericordia que me has tratado tú. Que mi vida refleje tu amor y que pueda ser instrumento de tu compasión y sanidad para otros. Te amo, mi Señor, gracias por tu fidelidad y tu compasión. En tu santo nombre oro, Hashem, Yahushua HaMashiach. Amén. Terminemos con Germán Andrés. Imitación de Mashiach. Compromiso. Haré lo mismo, no me excusaré, responderé con obediencia. Ve tú y haz lo mismo. Lo haré, Adonai, porque tú lo hiciste primero por mí. Padre de los cielos, Señor, en esta noche, en esta tarde me uno a mis hermanos, Señor, en este sentir que nos das. Uno, de agradecerte, Padre, por la enseñanza de hoy. Dos, Padre, por los ejemplos tan claros y específicos, Señor, que obran en dos vías, Padre. El primero, en llevarnos a examinar nuestras vidas, el llevarnos a ponernos delante de ti y decirte perdón. Pedir, Señor, que nos limpies, porque evidentemente todos, cada uno de los que estamos aquí, hemos fallado en uno de estos aspectos, Señor, sino en todos, Señor. En, incluso en ocasiones repetidas, Padre, Señor, hemos sido poco atentos, no hemos sido fieles, Señor, a compromisos que hemos hecho con personas, nos hemos excusado, Señor, para quizás no ayudar, nos hemos excusado para no salir de nuestra comodidad, Padre. Y por eso, de manera individual, te pido perdón y de manera comunitaria lo hacemos todos, Señor. Perdónanos, Padre. Limpia nuestras vidas, Señor. Y como hemos aprendido, Señor, el arrepentimiento es un proceso de voltear el rumbo, cambiar. Así que una vez, Señor, reconocemos esto, te pedimos que nos permitas hacer ese giro de total, de rumbo. Y cuando nos paramos, Señor, en nuestra nueva dirección, evidentemente necesitamos, Padre, un ejemplo. Necesitamos alguien que nos guíe. Y qué mejor, Señor, que tú seas ese ejemplo. Y que nosotros podamos, Señor, repetir y decir que haremos lo mismo, Padre. Y para hacer lo mismo, Señor, pues esto no sale, no nace de un momento para otro, Señor. Para hacer lo mismo tenemos que pasar tiempos contigo, tenemos que conocerte
tenemos que intimar contigo, Padre, y de esa manera que se nos pegue, Señor, tu hablar, por decirlo de una manera, tu sentir, tu mirar, lo que tú haces, cómo tú entras, cómo tú trabajas, cómo tú te negocias, Padre, que todo lo que hagamos, Señor, y son tantas las vías para imitarte, que seguramente seguiremos fallando en algunas, pero son muchas las formas, Padre. Y sobre todo que nuestro caminar, Señor, pueda imitar tus mandamientos. Y al imitar tus mandamientos, Señor, esto nos va a llevar a ser generosos, a ser bondadosos, a ser respetuosos, Señor, a ser personas que honran la vida de las personas que están alrededor de nosotros. Padre, que este, no sé cuál es la palabra, logo, eslogan de qué haría Jesús, Señor, sea parte de nuestra vida y que cuando enfrentemos situaciones de gente alrededor nuestro, con ira, con rabia, gente caída en pecado, Señor, podamos ver detrás de esas circunstancias lo que tú harías. Padre, ¿qué tal que tú hubieras estado muy ocupado para salvarnos? ¿Qué tal que tú hubieras estado atendiendo los negocios tuyos, el Rey y Señor del universo? Evidentemente no hubieras tenido tiempo para humillarte y rescatarnos del lago oscuro en el que nos encontrábamos, Señor. Y tú, siendo el creador de todo, Rey de reyes y Señor de señores, te humillaste, paraste por nosotros, Señor. Ahora, ¿qué nos podemos creer nosotros, Padre, para no hacer lo mismo y estar atentos, Señor? Pido que quites tanto afán de nuestra vida y que quite tanta ceguera y que podamos, Señor, acercarnos a ti y de esta manera estar atentos para servir y dar lo que por gracia hemos recibido, Señor, que por gracia lo podamos dar. Te alabamos y te damos gracias por esta noche. Amén. Amado Señor, tu palabra dice: honra a Adonai con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Padre amado, tú nos has exhortado esta tarde, Señor. Permite que podamos ser consistentes con este llamado. Pedimos, Señor, que podamos entender el centro de esta enseñanza, Señor. Que parte de eso sea nuestra expresión de obediencia y generosidad para sostener esta obra. Que podamos decir: todos te agradecemos por tu provisión de vida, recursos, salud, oportunidades laborales y de negocios, que esta semana no faltaron para ninguno de nosotros. Te damos gracias, Adonai, por guiarnos a obedecer tu mandamiento de honrarte con nuestros bienes, nuestros diezmos y ofrendas. Pedimos, Señor, que nos protejas del devorador, que proteja nuestros trabajos, los negocios, la salud, los bienes que hemos recibido de ti mismo, Señor. Te damos gracias, Adonai, porque al obedecer sostenemos el ministerio y el servicio de esta congregación. Amado Rey, que así sea en cada uno de nosotros. Yo oro para bendecir nuestros hogares, tu provisión en cada uno de ellos, de cada cosa necesaria, Señor, alimento, vestido, techo, Señor, medios de transporte, recursos para cubrir nuestros compromisos, que cada necesidad sea cubierta por ti, Señor, que nos protejas de quebrantos de salud, de accidentes, de toda acción del devorador para que no toque el fruto de nuestra cosecha. Amado Señor, así te lo pido, Dios de los cielos, usando tu nombre santo te oro,
Hashem Yehoshua HaMashiach. Amén y amén. Vamos a levantar nuestras manos al Señor. Vamos a proferir su palabra. La bendición de Hashem es la que no añade tristeza con ella. Como dice su palabra, Hashem te bendiga y te guarde. Hashem haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Hashem alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Así pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Señor, invoco tu nombre santo, alto, sublime, santo, 3 veces santo, bendito, creador de los cielos y la tierra. Lo invoco sobre cada hermano de esta familia congregacional. Lo invoco sobre Elenita Guillén. Que tu bendición alcance a Larry, a Miriam, a su hermano. Que tu bendición alcance a Iván Darío, a Margarita, a Gabriel, a Alfonso, a Dora, a Roberto y a Maritza, a Hilda, a Germán Andrés, a Lina, a Marino, a Tejani, a Luz Marina, a Esteban, a Harold Martínez, sus hijos, sus nietos, a Luz Marlene, a Grace, a Juan Pablo, a José Clemente, a Estefanía, a Juan Esteban, a Juliana, a Anderson, a Marina, a Adrián, a Luis, a Ruth, a sus hijos, Ana María, Daniel, Felipe, a sus nietos, a Miguel y Camila, a Martica, a Sergio, Lucas, Vela, Emmanuel. Oh Señor, continúa trabajando por amor a tu nombre y no nos permita ser insensibles a tu voz. Oramos invocando el nombre maravilloso del Cordero que puso su cuerpo en el madero. Hashem Yehoshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, pastor. Que tengan una buena semana, mis hermanos. Todos Sí, pastor. aquellos que se sienten buenos samaritanos. El buen samaritano, en primer lugar, se entrena. Porque cuando el herido está en el camino, no llega cualquier paramédico. Llega alguien que sabe lo que hay que hacer. No llega a balbucear cosas, llega a hacer el trabajo. Estoy repasando con todos aquellos que tienen Yo no lo tengo. esta munición y Sí. que la han tenido guardada como samaritanos infieles, que en la escritura no hay uno infiel. Entonces, estamos repasando el folleto con todo aquel que lo requiera. Si yo le digo a usted, rápido, abismo, ¿usted qué me dice? 3 minutos, rápido. Se quedó callado, no es un buen samaritano. Muerte. Tiene que repetir el No, ensayo. no. Si yo le digo puente, Dame la salvación. si yo le digo Puente y alejamiento. corte. Dice que estamos perdidos. Corte. Ah, Entonces, estamos muy juiciosos repasando esto, porque en la medida que Él nos da su palabra y toca el corazón, los heridos van a aparecer, los vamos a ver porque antes no los veíamos. Y entonces vamos a estar preparados, como militares, Cuando un ejército entra a un lugar, no entra a improvisar, hoy en día se llama operaciones quirúrgicas, van por el que van y se lo llevan. Y en eso no se pueden perder 3 minutos,
pero eso lo entrenaron 6 meses, todo. Así mismo con esto, ¿qué es superior para sacar de las garras del enemigo al herido? Entonces, estamos en entrenamiento, mis amigos. Se acabó la fiesta. Yes. Se acabó el desorden, se acabó el desorden. Vamos a hacer el trabajo. El Señor nos ha llamado al Señor. Miren, tenemos una corta Amén. ventana de tiempo. En el tiempo profético, el tiempo se Yes. agota. El tiempo se agota, pero no es Ujú. para otra cosa que para hacer la tarea. Esta ventana no la podemos dejar pasar. No, Sí, pastor. no. Shavua Tov. Shavua Tov. Shabbat tov para Seguimos todos. adelante. Buenas noches. Feliz Vamos a semana. dar testimonios de Chau a personas todos para todos. restauradas, sanadas, levantadas por misericordia. ¿Y Amén. saben quiénes son los actores de esta historia? Estoy frente a ellos. Todos nosotros. Shavua Tov. Gracias, Ay, pastor. Pastor, Cito. gracias. Después de Ivancito te voy a mandar un Bendiciones. mensajito. Vacaciones ya pasaron, señores. Shavua Tov. Shavua Tov. Shabbat tov. Una oración.